Hola estimadas y estimados estudiantes, nos vemos nuevamente en un nuevo capítulo de videos matemáticos. En este caso les voy a enseñar en varios videos el concepto de homotesia, un concepto muy conocido en enseñanza media que está presente justamente en primero medio principalmente, ahí está el fuerte ahora, y así que los invito a justamente a tomar lápiz y papel, a aprender sobre esto y seguir las instrucciones que yo les voy a ir dando. Vamos a trabajar en este caso mucho con el software GeoGebra, un software libre, ya que pueden ocuparlo o pueden descargar o lo pueden trabajar en línea. Así que vamos con el primer video. Bien, estimados y estimadas, vamos a partir en este tema de homotesia con una introducción, yendo de a poco a la definición de lo que es homotesia. Y partimos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué ampliación o disminución es correcto respecto a la figura original? Acá tenemos justamente este perrito, ¿cierto? Que es la figura original. Y tenemos acá 5 figuras que son el mismo perrito, pero de alguna forma que tenemos que ver cuál de ellas es ampliación o disminución, pero de forma correcta. Entonces, si nos fijamos, esta figura que está acá no pierde su forma, ¿cierto? Su tamaño varía, disminuye, es una disminución en este caso, pero su forma no varía. En este caso que está acá, este perro grande que está acá, se puede observar de que justamente también es una ampliación porque ahora se agrandó la figura, pero fíjense que su forma no cambia, es decir, guarda de alguna forma sus proporciones. En cambio, esta figura que está acá, está incluso ya visiblemente se puede ver que está como deforme, ¿cierto? No está de alguna forma amplificada o disminuida proporcionalmente como debería ser. Entonces acá en este caso vamos a colocar acá que esta figura no corresponde a una ampliación o disminución. Esta sí corresponde y en este caso esto que está acá es una disminución. Este que está acá también sí corresponde y es en este caso una ampliación. Y nos quedan dos figuras. La que está acá, si nos damos cuenta en el lado izquierdo, esta figura está como alargada desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Como que yo tomé los extremos de arriba y abajo y como que lo alargué. Entonces, pero fíjense que de alguna forma el ancho del perrito está como más flaco. Entonces, esta no es una ampliación o disminución. No está, de alguna forma, no conserva la misma forma el perrito. Por lo tanto, esta que está acá no corresponde a lo que es una ampliación o disminución. Y por último, la que está acá, la figura que está aquí, ciertamente es una ampliación un poquito más pequeña que la anterior que estaba acá. Una ampliación y guarda justamente su forma. Por lo tanto, esta también es una, sí, es una ampliación. Por lo tanto, acá coloco ampliación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quise hacer esto al comienzo? Porque justamente yo puedo decir lo siguiente, que geométricamente hablando, ¿cierto? Se define un aumento o disminución de una figura proporcional como una homotesia. Entonces, el concepto de homotesia, para que vamos adentrándonos en el tema, tiene que ver con ampliar o disminuir una figura proporcionalmente. Esa es la idea. Proporcionalmente significa de que no pierde su forma, solamente cambia su tamaño. Tiene que ver con el concepto de semejanza, ¿cierto?, de figuras planas. Así que vamos con la siguiente página para que sigamos avanzando en este contenido que es maravilloso. Ya estimadas y estimados, vamos a trabajar en este caso con el software matemático GeoGebra, un software libre, y vamos a ir al navegador tal como ustedes deberían hacerlo. Y acá ustedes deben colocar GeoGebra. Van justamente donde dice GeoGebra clásico para trabajarlo en línea. Acá colocan la interfaz, debe ser de geometría, en este caso yo lo manejo así. Y para que no aparezca la pizarra en blanca, para que pueda guiarme con una cuadrícula, colocan acá cuadrícula. Entonces les va a quedar así la interfaz justamente de este
este software matemático muy potente. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir justamente una homotesia paso por paso, pero sin, de alguna forma, sin la aplicación que tenemos acá. Porque fíjense que si yo acá coloco este botoncito, acá abajo me muestra el botón homotesia. O sea, puedo hacer una homotesia de inmediato. Y me dice que necesito un centro de homotesia, necesito una figura original y en este caso el factor de homotesia, ¿ya? Pero como no sabemos nada de eso, vamos a construir justamente una homotesia de la siguiente forma. Vamos a crearnos un polígono cualquiera acá. Un polígono. Entonces vamos a crearnos un triángulo, ¿ya? En este caso va a ser un triángulo más o menos así. Ya estoy inventando, ¿sí? Vamos a crearnos un centro de homotesia. Acá abajito. Por ahí, el punto D. Y ahora vamos a justamente a construir esta homotesia y vamos a, como sabemos que es amplificar o disminuir, en este caso vamos a amplificar esta imagen. O sea, vamos a amplificar este triángulo que está acá original, ¿sí? Y vamos a amplificarlo en donde cada uno de sus lados mida el doble. O sea, vamos a amplificarlos, en este caso, con lo que se denomina el factor de homotesia, que va a ser igual a 2, el doble. Entonces para eso vamos a ir al recurso de lo que es la recta, que está acá, el botón que está acá, recta. Y vamos a unir el centro de homotesia con cada uno de los vértices del triángulo. Y fíjense que me tira 3 rectas. Por lo tanto, los nuevos vértices del nuevo triángulo, por ejemplo, el vértice A, ¿cierto? El vértice A en este caso vive acá, acá está. Y el vértice A', que va a ser su nuevo vértice, pero el homotético en este caso, como la imagen, va a estar por acá, pero va a estar justamente en esta misma recta que pertenece al punto A y al centro de homotesia punto D. Lo mismo para los otros casos del B y el C. Entonces lo que vamos a hacer acá es tomar la medida. En este caso ocupamos la medida con el compás. Aquí compás. Tomamos la medida de justamente de AD, la copiamos y la calcamos en el otro lado. Entonces ahora vamos al punto de intersección, que lo colocamos ahí, ¿sí? Y ahora justamente vamos a aquí, por un tema de visualización, vamos a suprimir, a poner invisible la circunferencia. Y luego ahora nos vamos a lo que es con el compás ahora al de B. De B colocamos el punto de intersección, que sería ahí. Colocamos invisible nuestra circunferencia, no nos interesa ahora. Y ahora nuevamente con el compás vamos con el último, que sería justamente de C. Y con centro en C y copiamos, o sea, hacemos como justamente la función de un compás. Y copiamos ahora el punto de intersección, que sería acá, el punto G. Entonces ahora sacamos esta circunferencia o la invisibilizamos. Por lo tanto, si yo ahora uno con un polígono estos puntos nuevos E, F, G, E, fíjense que justamente va a estar amplificada esta figura original, el triángulo ABC, va a estar amplificado el doble. Entonces, podemos ir verificando que algunas cosas, como por ejemplo, si nos vamos acá al tema de la medida, tomamos la medida de los trazos. Por ejemplo, acá tenemos que la medida del trazo AB mide 2,12 y la medida de su respectivo trazo imagen u homotético EF va a medir 4,24 y justamente es el doble. Si nos vamos al otro trazo, BC mide 2,86 y FG debería medir el doble y justamente es 5,71. Acá lo deja en 5,71 porque como que lo corta. Ya debería ser 5,72, pero es por un tema del GeoGebra que está calibrado de esa forma. Ya, eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a mover estas medidas para que tengamos más espacio. Voy a colocarla ahí, ¿ya? Y ahora vamos a comprobar la otra medida del trazo AC. El trazo AC mide 4,1 y el trazo EG, fíjense que mide 8,2 o 8,19, que es el doble, ¿cierto? Entonces, ya tenemos algunas propiedades.
Como por ejemplo podemos acá decir una propiedad, vamos a colocarla acá en el costado, número 1, es que si yo hago la razón justamente entre el trazo EF, por ejemplo, EF es al trazo AB, como en este caso también tenemos EG, es al trazo AC, como el otro trazo es BC, BC no, es FG, y ahora sí es ABC, y todas esas razones justamente van a estar igualadas a una razón especial, porque siempre la medida del trazo homotético es a la medida del trazo original como 2 es a 1. Porque el que indiqué primero, es el doble del segundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que justamente, en este caso, mi razón de homotesia R, es justamente 2, porque 2 es a 1 y ese cociente es justamente 2. ¿Ya? Ahora, también se podría sacar de esta forma, miren, vamos a colocarlo acá, número 2, también podríamos sacarlo de esta forma, como la medida del trazo DE, todo este trazo que está acá, es a la medida del trazo DA. Fíjense, si yo mido ahora, voy a ocultar un poco estos valores para que no me molesten. Entonces tenemos acá, vamos a medir el trazo DE, mide 9,8, acá lo tengo, ¿ya? Y ahora tengo justamente que medir el trazo de el que está ahí, el A parece, de A. Entonces 4,9. Y justamente 4,9, si se dan cuenta, 4,9, ahí lo moví un poquito, 4,9, también justamente es en este caso la mitad de 9,8, si se dan cuenta, ¿sí o no? Entonces podemos decir que también, por otro lado, porque acá se cumplen muchas semejanzas, ¿cierto? Cosas así, tenemos que el trazo DE es al trazo, en este caso, AD, como también tenemos que DF es al trazo BD, que eso lo podemos comprobar, pero se lo dejo para ustedes para que lo puedan comprobar. Y después GD es al trazo CD, y también como justamente 2 es a 1. Y acá también yo puedo concluir entonces de que la razón sigue siendo 2, en este caso, en todos sus lados proporcionales. Entonces, y fíjense otra cosa que es sumamente importante, que siempre cuando yo uno el punto original de un vértice de la figura con el centro de homotesia, siempre esos dos puntos van a ser colineales con el punto homotético. Aquí para que más o menos capten, ya que yo lo mencionaba hartas veces acá, este punto D, el punto D, que lo voy a colocar acá arriba, el punto D se llama centro de homotesia. ¿Ya? Centro de homotesia. En el otro caso tenemos que el punto, el triángulo ABC, vamos a colocarlo así, el triángulo ABC es lo que se denomina la figura original, que es muy importante. Y en el caso del triángulo, el triángulo EFG es la figura que se le denomina homotética, o también se le denomina figura imagen, ¿ya? Que es la figura resultante. En este caso, vuelvo a insistir, la razón de homotesia es 2, porque justamente cada uno de los lados del triángulo, en este caso original, se duplica en su medida. Y fíjense que una cosa súper importante, que el triángulo conserva su forma, pero cambia su tamaño. O sea, estamos en presencia justamente de una semejanza de triángulos, ¿ya?
Y lo que hace que justamente conserve su forma son las medidas de los ángulos interiores. Entonces, ¿a qué me refiero? De que, por ejemplo, este ángulo que está acá, ¿sí? El ángulo GEF va a ser congruente con el ángulo CAB. Ahí. Por otro lado, tenemos que el ángulo que está acá abajito, el ángulo G, es congruente con el ángulo C. Y finalmente tenemos que el ángulo que está acá, F, es congruente con el ángulo B. Entonces con esto ya podemos tener hartas propiedades, hartas cosas ya como en la mente, ¿cierto? Y el tema es también ahora qué ocurre cuando la razón es distinta. Por ejemplo, acá estamos diciendo que el R es 2. Ya, si el R es 3, yo podría decir que se triplica, ¿cierto? Se aumenta el triple. Pero van a ocurrir distintas cosas como por ejemplo cuando el R sea un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, si el R es un tercio. Si el R es un tercio, vamos a ver justamente en el próximo video qué es lo que sucede. Ya, si el R es negativo, ¿qué sucede también? En este caso, quise justamente adentrarnos en el concepto de lo que es homotesia, trabajando con una homotesia simple, ¿cierto? A través de una construcción geométrica con el GeoGebra, y vamos justamente ahora a definir formalmente qué es lo que es una homotesia. Así que los invito a revisar la siguiente página. Ya, por lo tanto ahora pasemos justamente a definir lo que es una homotesia más en la parte formal, matemática, ¿cierto? Ya lo vimos de forma intuitiva. Entonces tenemos que se llamará homotesia de centro O, vayan guiándose por la imagen, acá está el centro O, el centro de homotesia, y razón K, a una transformación geométrica del plano que cumple con, en este caso coloqué yo dos condiciones. Primero, que la imagen de todo punto del plano P, por ejemplo acá tengo un punto P, ¿cierto? Distinto, tiene que ser distinto sí o sí de lo que es el centro de homotesia. Es otro punto P', que está acá, visualícenlo, que pertenece a la recta OP, a esta recta que está acá, OP. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? De que cada punto de la figura cada punto como de la figura original, con su respectiva imagen de la figura homotética, y también el centro de homotesia, tienen que ser colineales. Esa es la idea. O sea, el punto O, P, P' son colineales. El punto O, Q, Q' son colineales, es decir, que pertenecen a la misma recta. Eso significa colinealidad. O, S, S' son colineales y O, R, R' también son colineales. Por lo tanto, tenemos esas dos condiciones. Esa condición primero. La segunda es que P', o sea, el punto que es imagen de P, es tal que se cumpla con que la razón entre la distancia de O a O', o sea, todo este largo que está acá, es a OP como justamente el valor justamente de la razón de homotesia, K. ¿Sí? Entonces, el K es el que de alguna forma me va a entregar mucha información respecto a cómo yo concreto mi figura final, que es la homotética. Si la voy a aumentar, si la voy a reducir, ¿cierto? A disminuir, si la voy a invertir de alguna forma. Entonces, y otra forma de poder explicar esto que está acá es que siempre el trazo de la distancia de O del centro de homotesia hasta el punto homotético, hasta un punto homotético, siempre va a ser K veces la distancia del centro de homotesia hasta el punto P original. Ese K es como que yo estoy como multiplicando esa distancia de ese segmento por K. Es K veces ese valor. Por eso es que en el ejemplo anterior, por ejemplo, el K era 2, porque justamente se duplicaba esa distancia. ¿Ya? Y hay no olvidar que aparte de eso, como tenemos que estos dos cuadriláteros, ¿cierto?, son semejantes, vamos a tener que la distancia P' es a P', Q', que es este segmento que está acá, que estoy marcando con mi manito, ¿cierto?, es al trazo PQ como Q'R' es al trazo QR, como R'
S' es al trazo RS y como finalmente S', P' es al trazo SP o PS, da lo mismo como lo denote, ¿cierto? Porque es un segmento. Y eso es igual a K, que es justamente también mi razón de homotesia. Así que eso, quédense con esto en este video y luego les voy a justamente a enseñar cómo realizar distintos tipos de ejercicios, tanto en el plano euclidiano, así en blanquito, ¿cierto? Ocupando regla, ocupando un lapicito nomás, nada de ocupar así GeoGebra en ese momento. También les voy a enseñar a hacer ejercicios en donde, por ejemplo, ocupemos el plano cartesiano para ocupar coordenadas. Y también ejercicios más adelante con el tema de los vectores, porque los vectores también cumplen un rol muy importante en el tema de homotesia. Así que eso ha sido esta clase. Ojalá que les haya gustado. Quise tratar de explicar lo mejor posible, lo más calmado posible este contenido, porque sé que muchas veces cuesta harto. Así que ojalá que les haya gustado, estimados estudiantes y estimadas estudiantes. No olviden, por favor, suscribirse a mi canal. Están todos invitados a visitar mi canal. Véanme en Instagram, en TikTok. Véanme también en el fanpage justamente de Facebook. Y en varias. Prontamente también una página web. Así que un abrazo gigante. Que estén muy bien. Chao, chao.